Ahora, revisando uno de sus estudios, de sus mensajes que emitió en ese tiempo, 28 de septiembre del año 1987, imagínense, fue en ese tiempo, vuelvo a repetir, 28 de septiembre de 1987. En este mensaje dio un inicio con Romanos 7:25. ¿Qué dice 7:25? Dice Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Son dos cosas diferentes. Menciona que con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con la mente sirve a la ley de Dios, o sea, hace lo que te dice la ley, de servir. Con la mente sirve a la ley de Dios pensando en la parte espiritual, pero la carne siempre arrastra a cometer errores. Pero recomienda que debemos servir con la mente la parte espiritual, servir a Dios. Entonces, ¿qué dice primero nuestro maestro? En esa fecha, en el lugar de Cieneguía, esto fue 28 de septiembre del año 1987. Procuremos, pues, preocuparnos qué nos falta cumplir. De acuerdo a Romanos 7:27, nos aconseja, hay que preocuparnos qué es lo que nos falta cumplir y esforzarnos cada día, día a día, tratar de hacerlo. Dice también que en la carne servimos a la ley del pecado. Si nosotros damos lugar a la carne, quiere decir a los placeres carnales, estamos hablando pues de la ira, la envidia, la codicia, estamos hablando del adulterio, la fornicación, etc. Entonces, si nosotros le damos lugar, somos culpables. Somos culpables. Nos hacemos una idea que estos espíritus, estamos hablando de la ira, la envidia, la codicia, el deseo carnal, esos deseos, son espíritus que vienen a nuestra mente. Son espíritus que vienen a nuestra mente. Y el problema es que si nosotros le damos lugar, van a triunfar. Para que tengan éxito, nos utilizan a nosotros. Y una vez que nos llegaron a utilizar, después nos botan como pañal de criatura. Entonces, ese es el problema. Después que nos pasó el problema, ¿qué me pasó? ¿Por qué lo hice? Nos quedamos ahí sorprendidos, ¿no? Pero el problema es que nosotros le damos cabida. Le damos cabida. Como dicen los grandes pensadores, muchos pájaros pueden dar vueltas sobre nuestra cabeza. Muchos pájaros. El problema es que lo dejamos cuando lo dejamos que hagan su nido. Ahí está el problema. En la parte figurativa sería que muchos pensamientos dan vueltas sobre nuestra cabeza, como dice el apóstol Santiago. El problema es cuando le damos cabida. Y si le damos cabida, ya engendra, y después del engendro, viene la muerte. Entonces, ese es el punto que tenemos que dar nosotros pensar. Entonces nosotros no debemos dar lugar. Y por dar lugar, dice, somos culpables. Por eso debemos amortiguar nuestros miembros y dejar de pecar. Amortiguar es frenar, que a esto lo de Pedro le llama la palabra templanza. La palabra templanza significa que nosotros tenemos que adiestrar nuestros sentidos, adiestrarlo. A ese mal pensamiento tenemos que adiestrarlo. Y si no puedo humanamente, me vence, soy vencido, porque ya no viene un solo espíritu, vienen miles, y uno pelear contra muchos es como David y Goliat. No se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir auxilio, pido el apoyo de Dios, que Él mismo lo reprenda o lo aparte, ese mal pensamiento que me vino en mi mente. Entonces, a eso se llama, tenemos que amortiguar, tenemos que dominarlo, como dijo Dios le dijo a Caín. Mejor vamos a pasar lectura. Voy a pasar lectura en versión latinoamericana. Lo que estamos mencionando en estos momentos dice lo siguiente. Génesis capítulo 4, versículo
capítulo 4, versículo, desde el 5, 6 y 7, vamos a leerlo. Y Yahvé le agradó a Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, ambas cosas, tanto Abel como su ofrenda le agradó a Dios. Mientras que le desagradó de Caín y la suya. Caín entonces se enojó mucho y su rostro se descompuso, y Yahvé le dijo, ¿por qué te enojas? ¿Y vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado, se ha escondido, esperando el momento indicado. Entonces el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Usted está esperando el momento preciso para destruirnos. Él te acecha como fiera, ¿no? O sea, te persigue como fiera, ¿no? Pero tú debes dominarlo. Ese es el punto. Tú debes dominarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dominarlo antes que nos domine a nosotros. O adiestrar ese mal pensamiento o el mal proceder. Un ejemplo, dice nuestro Mesías, si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques antes que te vaya con todo tu cuerpo al infierno. Si tu mano es ocasión de caer, es mejor que te lo cortes antes que te vaya con todo tu cuerpo al infierno. No se refería pues que me saque un ojo, me quedaré tuerto y sigo mirando mal, me sacaré el otro ojo, me quedo ciego. Si tu mano es ocasión de caer, no es que lo corte mi mano, lo estirpe mi mano, lo separo, me quedaré manco y sigo con la otra. Total, al final es, si no se refería, si tu ojo es ocasión de caer, sabes que no debes mirar eso, no debes mirar, saca de ese lugar tu ojo y miras otro sitio. Listo, es tan simple. Así como un rey, cuando le dijo a un sabio, tú estás así porque debías de ver todo azul tu reino. Entonces él entendió mal este personaje, este rey, mandó pintar al palacio todo de azul, las personas todo azul, vestido todo azul. Y cuando vino el sabio a visitarlo en otra ocasión, dijo, bueno, ¿por qué están pintados azul? No, es que vino un sabio, un loco, le dijo que el rey tiene que mirar todo azul. Y se fue a conversar con el rey y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué lo has pintado todo? No, pues si tú me has hablado que debo mirar todo azul, pero tan fácil, no podías ponerte un par de lentes color azul, todo lo ves azul. Entonces, ese es el punto acá que tenemos que ver, es aplicar el entendimiento, aplicar y buscar la parte más adecuada. Entonces, por eso, amigos, tenemos que ver la forma como dominar o adiestrar esos sentidos, como dice Pablo, amortiguar nuestros sentidos. Y si amortiguamos, vamos a empezar a dejar de pecar. Pero si no lo amortiguamos, dejamos que nos dominen, entonces, amigo, ya perdimos. Y ese es en todo, no voy a pensar una sola cosa, en todo. Tratamos de dominar. Si vas a la parte espiritual, vas a encontrar muy interesante, algo figurativo. Ves en el caso del pueblo de hebreo que salió de Egipto, rumbo a la tierra prometida, y antes, tuvieron que pelear contra 7 naciones, con las 7 naciones de los gigantes. Ya ves así que la cama de Og, que el rey Og, su cama medía 5 metros 5. Ahora, nosotros también, desde el momento que Dios nos sacó de la tierra de Egipto, nos sacó de la esclavitud del pecado, entonces nuestra lucha es ahora. Tenemos que luchar contra esas 5 naciones. ¿Cuáles serían esas 5 naciones que tenemos que luchar? Es contra nuestros 5 sentidos. Tenemos que luchar contra esos, o sea, luchar contra nuestros sentidos, adiestrar nuestros sentidos para lo bueno. Quiere decir, tenemos que dominar a nuestros sentidos antes que ellos nos dominen a nosotros. Nuestros ojos, el tacto, nuestras manos, como estamos viendo en el caso de nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo, la boca, el oído, ¿no? El olfato. Tenemos que empezar a dominar, adiestrarlo para lo bueno. Eso significa adiestrar, antes que nos destruyan a nosotros. Por eso dice nuestro maestro, vuelvo a repetir,
Romanos 7:25, pues dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con mi carne a la ley del pecado. Pues hay que preocuparnos de lo que nos falta cumplir. ¿Qué es lo que nos falta cumplir? Y esforzarnos día a día, o sea, así como Dios le dijo a Josué, Josué 1, 6 y 7, Josué le dijo bien claro, así como estuve con mi siervo Moisés, también voy a estar contigo, pero sí le dio una orden, no te apartes a la derecha ni a la izquierda. O sea, de esta doctrina que Dios le entregó a Moisés, él tenía que poner en práctica, que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Si se cae a la derecha, se va a quemar, si va a la izquierda, se va a congelar. Mejor que siga como estuviera manejando su bicicleta, pedaleando, buscando siempre el equilibrio. Por eso le dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sigue firme. Y luego dice bien claro, esfuérzate y sé valiente. Estas dos cosas le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, pon de tu parte, no te acobardes, sigue firme. Esas dos palabritas tenemos que pensar, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, pon de tu parte. Valiente porque por dificultades se va a presentar. No es para que arrugues, no es para que tú desistas, no es para que abandones la lucha, la pelea. Sigue firme hasta el final, como un gallo de pelea. Entonces, eso tenemos que hacer. Por eso amortiguar nuestros miembros y dejar de pecar. Por ejemplo, si uno es un poco renegona o renegón, tratar cada día de ser menos renegón. Menos. Y para eso tiene que pedir auxilio. Si no puede pedir auxilio, ayúdame. ¿Y a qué horas más o menos se puede hacer ese tipo de oraciones de corazón? Si usted quiere hacerlo, acelerar el paso, levántese antes de las 3 de la mañana, cante su alabanza a las 3 y después espere el momento. Y una vez que ha recibido una respuesta y usted no se amarga por cualquier cosa, ha empezado a controlar ese mal espíritu de la ira, va y presente su ofrenda, como dice en Eclesiástico 35, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 y 7, ahí te recomienda que tienes que presentar ofrenda. Vamos a leerlo mejor para estar más tranquilos, porque una cosa es hablar y otra ver lo que dice la Escritura. Eclesiástico 35, vamos a ver. ¿Qué nos dice 35? Quien guarda la ley es el que ofrece ricas ofrendas. Quien guarda la ley es el que ofrece ricas ofrendas. El que se observa los preceptos ofrece el sacrificio que salva. El que sabe dar gracias ofrece flor de harina. Ahí está. El que sabe dar gracias ofrece flor de harina. El que hace limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Lo que agrada al Señor es que nos apartemos del mal. Huir de la injusticia es ofrecer el sacrificio de reparación. No te presentas al Señor con las manos vacías, porque todo eso todo es debido según los mandamientos. Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender y avanzar. Luego dice, si uno, por ejemplo, dice renegón o renegona, tratar cada día hacer menos. Orar y pedir a Dios con ayuno, con lloro, que nos ayude a cambiar y a dejar la ira. Por eso dice en Romano, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque lo que queremos hacer no podemos, al contrario, lo hacemos el mal. Ahora, revisando un punto que me llama pues a una reflexión, hablábamos de la palabra servir, por ejemplo, la palabra servir. Nos hacemos una imaginación, dice, pues con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con mi carne a la ley del pecado. Entonces, ¿qué te ordena la ley? ¿Cómo tienes que servir a Dios? Vamos a tocar ese punto y otra cosita más si nos alcanza. Vamos a encontrar en Deuteronomio 10:20, por eso con mi mente sirvo a la ley de Dios. Entonces, con mi mente sirvo a la ley de Dios. ¿Cómo se sirve a Dios como manda la ley? ¿Cómo se sirve? En Deuteronomio 10:20, en el primer fundamento, el primer versículo, el primer fundamento, el primer mandamiento, te dice, a Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás. Vuelvo a repetir, a Jehová tu Dios temerás. 1, a él servirás, a él te allegarás, y por su nombre jurarás. Hay 4 puntos. Temer a Dios, servir a Dios, allegarse a Dios y jurar por su nombre. 4. Pero vamos a la segunda parte.
a Él servirás. Solamente esa palabrita, a Él servirás. La pregunta es, ¿cómo se sirve a Dios? Esa es la pregunta. Porque dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con mi carne a la ley del pecado, siempre arrastrado a lo malo. Pero ¿cómo se sirve a Dios? ¿Cómo? Según la ley, según lo que Dios establece, ¿cómo se sirve a Dios? Malaquías 2:18, el profeta Malaquías 2:18, nos recomienda. Entonces os tornaréis, echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, echaréis de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, mediante que estamos aprendiendo y entendiendo, vamos a sacar una conclusión. ¿Quién es el que sirve a Dios como debe ser y quién es el que no le sirve a Dios como debe ser? Nos planteamos dos preguntas. Seguimos con la palabra, ¿de qué manera se sirve a Dios? Simplemente nos está haciendo la mención que vamos a echar la diferencia, el que sirve y el que no le sirve. Se echa de ver la diferencia a medida que vamos comprendiendo y entendiendo, a medida que vamos restaurando nuestra mente mediante el conocimiento, porque ese es el punto, vamos entendiendo y verla, vamos a echar la diferencia, quién sirve a Dios y quién no le sirve. Todos somos hijos de Dios, correcto. Todos somos, pero según la Escritura, ¿quién le sirve y quién no le sirve? Nuestro Mesías en su primera venida manifestó también lo siguiente, San Juan 12:26. San Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Ya está mencionando, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Nosotros queremos ser honrados por el Padre. Entonces, nos hacemos dos preguntas acá. Primero, si alguno me sirve, sígame. Muy bien, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. La pregunta es, ¿dónde estás para ir y servirte? ¿Dónde estás, Señor, para ir y servirte, para ser honrados por el Padre? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás? Para servir, para servirle. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde paras? Para ir. Porque si Dios es espíritu, que nos quedamos en el aire, entonces tienen que morir y ir en espíritu. Pero acá estamos hablando algo literal. ¿Dónde estás para ir a servirte? ¿Dónde estás? Entonces Él nos da una respuesta en Joel 2:27 y 28. Joel 2:27, 28 y 29 también. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Ya se está esclareciendo que en medio de Israel está Él. En medio de Israel está Dios. Por eso dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, ¿dónde está Dios? En medio de Israel. Lo dejamos para después en esta palabrita que en medio de Israel estoy yo. Por el momento nos basamos que es el pueblo. Por eso, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pero primero dice que en medio de Israel está Dios, en medio de Él, en medio de Él, en medio de Israel está Dios. Y luego dice, y mi pueblo jamás será avergonzado. Lo dejamos para después esa palabrita, en medio de Israel. Luego dice, y será que después de esto, o sea, primero Dios está en Israel, en medio de Israel, y después de esto, después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Primero, algo nos ponemos a pensar, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Dónde está, Señor? En medio de Israel. Luego dice, y mi pueblo jamás será avergonzado. Son dos puntos diferentes. Primero habla de uno y después lo resto. Y después de ello dice, después de esto derramaré mi espíritu, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tres puntos para comprenderlo. Pero antes de esclarecer esa parte, regresamos al punto donde dice, ¿dónde estás para servirte? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás para ir a servirte? Nos está aclarando que en medio de Israel está. Ahora la otra pregunta es, ¿de qué manera se sirve a Dios? ¿Cómo se sirve a Dios? Ya sabemos, ya lo localizamos, que en medio de Israel está.
Ahí me buscas, ahí me vas a encontrar. Ahora, ya llegué. Ahora le pregunto, ¿y cómo debo servirle? Ya, pues ya lo localicé, ya sé que te encuentras en Israel, ya está, ya sé. Y ahora, ya llegué. Ahora la pregunta es, ¿y cómo debo servirte? Entonces él me da la respuesta de qué manera tenemos que servir. A Dios, ¿ah? Estamos hablando a Dios. ¿De qué manera le vamos a servir a Dios? No vamos a Éxodo, capítulo 10, cuando el faraón lo hace llamar a Moisés. Vamos a ver Éxodo capítulo 10, 24 a 26. Lo llama porque el hombre ya no sabía qué hacer porque todo era plagas, plagas y plagas. Y vamos a encontrar la respuesta. Éxodo capítulo 10, versículo 24, 25, 26. Dice así. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová. Id y servid a Jehová. Quiere decir, vayan y sirvan a su Dios. Sirvan a Dios, vayan y sirvan. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Listo. Que queden los animales, pero sus niños, ancianos, vayan. Vayan, sirvan a Dios, vayan. Pero los animales se quedan con nosotros. Entonces Moisés le dijo, tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Ya está mencionando de qué manera se sirve a Dios. Y en el 26, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña, nada. Porque de ellos, o sea, con estos animales, hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. O sea, ¿cómo se sirve a Dios? Con animalitos. Pero no cualquier animal tampoco, pues amigos. No, vayan a pensar, con cualquier animal, de repente lleva una gallina, lleva un pato. No. No es cualquier animal, sino el Señor clasifica sus animalitos, qué animales tiene que ser. Que nos diga la Escritura. Número 18, 17. Nos aclara cómo es esto. Número 18, 17. Dice lo siguiente. Mas el primogénito de vaca, y el primogénito de oveja, y el primogénito de cabra no redimirás. O sea, no lo pueden cambiar. Santificados son. La sangre de ellos rociará sobre el altar, por eso sirven para espiar todo, y quemará la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave a Jehová. O sea, ¿cómo se adora a Dios? ¿Cómo se sirve a Dios? Con holocaustos. Así se presenta, con los primogénitos de vaca, primogénitos de oveja y primogénitos de cabra. Con estos animalitos se sirve a Dios. Con la sangre es para espiar y con la carne, dices, se presenta en holocausto, por eso es en ofrenda encendida, en olor suave a Jehová. O sea, ¿cómo es el procedimiento? Por eso hay un altar, están las leñas, la leña que también tiene una cantidad que tiene que ponerse. Al animalito, una vez que está degollado, le sacaron toda la sangre, o sea, bien el pellejo le sacan, lo lavan bien la carne, bien lavado, bien las vísceras igual, y luego lo aderezan con aceite de oliva, sal a la medida, con incienso. Entonces eso y panes sin levadura, y lo ponen sobre la leña, y eso empieza a arder. Por eso se llama holocausto, que sí, todo quemado. Y empieza a arder y sale pues un aroma exquisita, un olor a carne asada. Y ese olor, ese aroma de esa carne asada, por eso dice en número 28, 2 y 3, en olor a mí agradable, o como dice acá, vuelvo a repetir, la sangre de ellos rociará sobre el altar, quemarás la grosura de ellos, la gordura de ellos, ofrenda encendida en olor suave a Jehová. En otra versión dice en olor a mí agradable, que agrada a Dios. Entonces, esta es la forma que estamos viendo de qué manera se sirve. ¿Dónde estás? En medio de Israel estoy yo. Muy bien, ya lo localicé que está en medio de Israel. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo le sirvo? ¿A Israel? No. ¿Cómo le sirvo a Dios? Porque dice a Jehová tu Dios temerás, a él servirás. O sea, ¿cómo se le sirve a Dios? Y se sirve con holocaustos. Increíble, con la ofrenda que estamos mencionando. Sacrificio significa que tiene que sacrificar a la víctima, porque no puede ser viva.
tiene que ser sacrificada, quiere decir le tiene que cortar el cuello. Ya, luego lo tiene que preparar, aderezar, bien condimentado con aceite de oliva, sal a la medida, incienso, se adereza, bien aderezado, y con panes sin levadura, y eso es así se presenta. Y holocausto significa del todo quemado, porque como Dios es un espíritu, para mí es un olor agradable cuando se presenta este rito y ceremonia. Rito significa lo que estamos mencionando, ceremonia, porque se hace a base de alabanzas, a base de cánticos. Entonces ya tenemos una idea de qué manera se sirve a Dios. De qué manera se sirve a Dios. Ahora, vamos a lo que dice, me quedó pendiente de Joel 2, 27 y 28. Por eso dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Muy bien, hasta ahí hemos entendido que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea que, en otras palabras, Jehová en él o Dios en él. Es más claro. Y mi pueblo jamás será avergonzado. Muy bien. Luego encontramos la otra parte. Será que después de esto, primero tiene que ser mora en Israel. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después viene. Primero en él, después en él. ¿Cómo es esto de Israel? Hasta acá vamos a entenderlo un poquito, esclarecer. Vamos a esclarecer un poquito sobre Israel. Vemos en el caso de Moisés, para darnos una idea, por eso dice acá, conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios. Muy bien. No es que sea Jehová Israel, no, sino dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice Dios, en medio de Israel, y que yo soy Jehová vuestro Dios. No que el personaje, sino está hablando que Dios está con él. O Dios en él, en otras palabras. ¿Cómo se entiende esta parte? Vemos en el caso de Moisés. Moisés, Dios le ordena que vaya a sacar a su pueblo de Egipto, pero no va solo. Porque si va un hombre solo, dijo, ¿quién soy yo? Cuando dijo, anda, saca a mi pueblo. ¿Quién soy yo para ir a sacar ese pueblo? Y tenía razón, pues, decir que, ¿quién soy yo? Él era, pues, en Egipto fue preparado, instruido para que sea rey en Egipto, para que sea un rey, no fue preparado algo, para que se conduzca una nación, para eso fue preparado, y Dios permitió que vaya y se instruya con todo el conocimiento. Y también fue general del ejército en Egipto, por eso que gracias a él, Etiopía lo tenía sitiado a Egipto, pagaba los tributos a Etiopía, a Egipto, y lo mandaron a Moisés para que a esa guerra, y él ganó esa guerra, pero fue muy, muy astutamente, porque Dios estaba con él, fue muy astutamente, había un lugar que le decían el cuello, porque al frente había pura agua en Etiopía, nadie podía atacar porque todo era agua, estaban preparados por el agua, pero no por tierra, porque por tierra era difícil que ingresaran porque había pues lleno de picos, y había un lugar que llamaban el cuello, y habían sembrado bastante cobras negras letales, y cualquiera que pasaba por ahí, imagínese, moría esa persona envenenada por una mordida de una serpiente. Habían sembrado tantas serpientes que era imposible ingresar por ese lado. Y como Moisés se llegó a enterar de todo este trabajo, ¿qué hizo Moisés? A sus soldados, que no pidió un ejército, sino una cantidad regular de gente, y les mandó que criaran ibis, los criaran estas ibis. Lo alimentaron esas ibis, o sea, un poco adomesticadas. Las ibis es el enemigo número 1 de las cobras. Criaron miles de ibis, que le hicieron comer 3 días, y lo llevaron en tremendos canastos, lo llevaron a ese lugar, pues fueron todos con sus tremendos canastos, se fueron a ese sitio, y cuando llegaron a ese lugar donde había puras cobras, ¿qué pasó? Soltaron las ibis, y las ibis, como estaban llenos de hambre, empezaron a caer sobre ese lugar, encontraron en carne a disposición, esperaron ahí que las ibis se lleguen pues, a satisfacer con su plato preferido, algunas huyeron, etc., y limpiaron ese camino de ese cuello que era difícil ingresar, nadie podía ingresar. Y Moisés cruzó.
y empezó a derribar pues, en cada puesto donde tenían su gente, el ejército tenía de Etiopía, y fue a derribarlo uno por uno, por uno, por uno. O sea, les atacó por la espalda. Y al saber la hija de Etiopía, del rey de Etiopía, al ver que esa decisión y esa fortaleza que había Moisés, con uno de sus servidores fieles, un eunuco, hizo contrato con Moisés y le propuso que tenga paz, pero ella se casa con él. Antes había esa norma que tenía que casarse para que tengan, digamos, no haya problemas, todo queda en familia. Entonces Moisés le dijo, yo acepto casarme contigo, pero con una condición, que deje a Egipto y Etiopía se someta a Egipto. Aceptó porque no quería que lo destruya, porque todo era destruir nada más. Evitó y se casa con la hija del rey de Etiopía. Por eso que algunos de repente han podido ver una película de los 10 mandamientos, cuando se presenta a Moisés ante el faraón, le dice, he aquí Etiopía a tus pies. Antes le pagaba los tributos Egipto a Etiopía, ahora Etiopía se sometió a Egipto. Pero gracias al triunfo de Moisés. Por eso fue preparado para que prepare una nación, para conducir una nación, y también un general donde conocía todo lo que es bélico. Por eso cuando él, con todo ese conocimiento, cuando está frente a Dios, y le dice, pues no, anda, saca a mi pueblo, ¿quién soy yo? Porque era un hombre que solamente tenía un palo en la mano, un cayado tenía, nada más. Aunque ese cayado también tiene una historia, pero en otro momento estaremos hablando. Entonces vemos que le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, muy bien, ponlo al suelo, se convirtió en una serpiente. Él es que escapó de la serpiente, no quería que lo muerda, cógelo por la cola, lo cogió por la cola, se convirtió en normal, un palo. Y luego le dice, mete tu mano a tu costado, salió blanco, mételo otra vez a tu costado, normal. Entonces, ahí le habla que Dios va a estar con él. Dios es el que va a hacer las maravillas. Entonces ahí encontramos un punto fundamental. El que hace todas las maravillas no es Moisés, ni la vara, ni su hermano Aarón. El que hace las maravillas, estaba Dios haciendo todas las maravillas porque estaba con él. Por eso dice en Éxodo 3, 19 y 20, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, Dios le dice a Moisés, yo sé que el rey de Egipto no lo dejará ir a ustedes, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré con él y entonces os dejará ir. O sea, ¿quién es el que hizo todas las maravillas? Dios. Por eso dice, conoceréis en medio de Israel estoy yo. Muy bien, conoceréis. Y que yo soy Jehová. Muy bien, hasta ahí. Dios es el que obra y deshace a través, así como vemos en el caso de Moisés. Dios es el que hacía todas las maravillas y aparentemente para la vista de los hombres era Moisés. Vemos en el caso de Josué algo parecido, le dijo también así. En Josué 1, 2 al 5, mi siervo Moisés es muerto. Levántate ahora, pues, levántate, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie podrá hacer frente a todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré también contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vemos ahí en Jericó, ¿acaso lo hizo Moisés? ¿Acaso lo hizo Josué? Que se caigan los muros de Jericó. No, Dios es el que hace. Vemos que Dios es el que obra, es el que hace las batallas. Dios se hace a través de un personaje. El personaje, Dios es el que obra. Así como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Algo similar. Vemos acá, cuando vemos en el caso de Moisés también, cuando saca al pueblo de Egipto, ya estaba en el camino, le dio del maná, pidieron carne, también se quejó, dijo, ¿cómo? ¿De dónde va a sacar tanta carne? Así se, ¿de dónde va a sacar? Y por un mes, ¿de dónde? Entonces, vemos en el caso acá de que para él, gobernar, o sea, para el pueblo, administrar al pueblo solo no podía.
Porque total, cuentan los grandes estadistas de esa época, el pueblo era casi 3 millones total de habitantes entre los israelitas y también de otras naciones que habían salido juntos con ellos. Total, casi eran 3 millones. Entonces se queja pues Moisés, se queja ante Dios, porque no podía solo administrar, no tenía tiempo ni para nada, ni para comer, no tenía tiempo, porque todo era problemas y problemas, difícil. Y ahí se queja pues, como dice el número de 11, 14 al 17, no puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía, le dice Moisés a Dios. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, ya que yo no vea todo mi mal. O sea que el hombre estaba empecinado, no quería nada. Entonces Jehová dijo a Moisés, júntame 70 hombres varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que hay en ti. Listo, él está mencionando. Y tomaré el espíritu que hay en ti. ¿Quién estaba? El espíritu de Dios estaba en él. Entonces yo tomaré el espíritu que hay en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no llevarás tú solo. Entonces vemos ahí, vienen 70 varones, le empezaron a ayudar a llevar la carga del pueblo, a administrar la carga del pueblo. Pero viene, ¿quién era el espíritu que estaba en Moisés? Se comparte en los 70 que tenían prácticamente un solo pensar. Vemos en el caso, para ver, yo le pongo los ejemplos acá, por eso dice, en medio de Israel estoy yo, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿No? Es lo que dice, hemos leído en Joel, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, en medio de Israel. Entonces, ¿quién hacía todas las maravillas? Dios. Vemos en el caso de Moisés, estamos viendo. Vemos en el caso de Josué, Dios es el que hacía las maravillas. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, igual. Dice así en Mateo 10, 1, 16 al 20. Jesús llamó a sus 12 discípulos y le dio poder. Cuando hablamos de poder, viene a ser, en hebreo se llama, en hebreo significa ruach, que significa la fuerza de Dios. Entonces le dio la fuerza, le dio el poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. O sea, ¿quién expulsaba a los demonios? ¿Quién curaba toda clase de enfermedades? ¿Quién curaba las dolencias? ¿Quitaba las dolencias? No eran los discípulos, ni tampoco era Jesús, sino esa fuerza sobrenatural que había en ellos, que nosotros llamamos hoy el Espíritu Santo, o conocemos la fuerza de Dios. Eso es lo que trabajaba en cada uno de ellos. Cuídense de los hombres, dijo Jesús. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante las autoridades y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa serán llevados ante los gobernantes y los reyes, y teniendo así la oportunidad de dar testimonio de mí ante ellos y los paganos. Cuando lo juzguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir. O sea, va a haber una inspiración en cada uno y va a empezar a hablar por su boca. La inspiración de lo alto empieza a hablar. Empieza a hablar por la inspiración, o sea, mejor dicho, esa inspiración empieza a hablar por la boca de uno. O esa fuerza, ese poder, empieza a hablar por la boca de cada uno. Que nuestro Señor Jesucristo dice en el verso 20, pues no van a ser ustedes los que hablarán, listo, ya está, no van a ser ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de su Padre, que Él hablará por ustedes. O sea, ¿quién hablaba por la boca de los discípulos? El Espíritu es Padre, esa fuerza sobrenatural, ese poder sobrenatural, es el que empezaba a hablar por la boca
de los discípulos, en caso lo lleven a los tribunales. Tenemos el ejemplo de Esteban, el primer mártir del cristianismo, lo llevaron ante Sanedrín y el Espíritu tomó posesión en él. Ese poder empezó a obrar y a hablar en forma histórica todo lo que ha acontecido hasta el final, y se taparon las orejas que no querían escucharlo más porque le remordía tanto la conciencia que lo sacaron fuera del lugar y luego lo mataron a pedradas y murió justo a los pies de un soldado llamado Saulo. Eso dice la historia, está en el libro de los Hechos. Entonces vemos acá, qué interesante, vemos que el que obra a través de todo viene a ser la fuerza de Dios, viene a ser el poder de Dios, o el Espíritu del Padre, o el Espíritu de Dios es el que obra, el que hace a través de todo. Pero regresamos a esa palabrita, dice, en medio de Israel estoy yo. ¿Cómo se entiende esa palabra, en medio de Israel estoy yo? Y sabréis que yo soy Jehová, dice. Luego dice, y mi pueblo jamás será avergonzado. Y mi pueblo es muy diferente ya. Luego dice más abajo, después de esto, dice, derramaré mi espíritu en cada uno. Viene después, pero primero dice que en medio de Israel estoy yo. Ahora empezamos a desglosar esa palabrita, en medio de Israel. ¿Qué viene a ser? ¿Qué simboliza? ¿Quién es Israel en sí? Eso tenemos que descifrar. Nos vamos a la Escritura, en Génesis 32:28, cuando Jacob, o sea, primero el pueblo hebreo es primero formado por Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas. Su nombre era Jacob. Pero fue cuando Dios le dice, regresa a la tierra donde tus padres, regresa porque se había ido a otro lugar, a sus familiares, ahí estaban con Labán, problemas, que su hermano, por haberle quitado la promesa, su hermano le había jurado quitarle la vida. Muere mi padre y mueres también tú. Entonces, su madre escuchó esa promesa que hizo este hombre, porque antes lo que el hombre hablaba se cumplía. Le dijo, no, buscó unos familiares, mejor te nos vas. Te nos vas a una familia que se case allá, bueno, buscaron argumentos. Y cuando regresa, Dios le dice, Dios regresa y pelea con el ángel en el camino. Y cuando peleó, ¿no? Y por haberlo vencido, o sea, no se dejó apabullar por más que una coyuntura fue, digamos, desgonzada, quedó cojo, siguió firme mientras no le dé la bendición, y ahí por esta causa es que le cambia de nombre. Le cambia de nombre y le dice, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Primero empezamos por ahí para comprenderlo, que en hebreo Israel significa en hebreo príncipe de Dios. Génesis 32:28 dice así, y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Listo, ya tenemos una idea de cómo es. Ahora, cuando mencionamos que Israel significa en hebreo príncipe de Dios, un príncipe de Dios, un príncipe de Dios. Nosotros cantamos en el Salmo 113, 7 y 8, cantamos ese Salmo 113, y en el 7 y 8 dice lo siguiente, Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del estiércol. Dos palabras diferentes, levanta del polvo al pobre. ¿Quién es ese pobre que Dios lo levanta? Uno, y al menesteroso alza del estiércol. ¿Quién es ese menesteroso que lo levanta, alza del estiércol? Quiere decir, pues, del submundo lo levanta. ¿Quién es ese menesteroso? Menesteroso significa un pobre. No estamos hablando de pobreza material. Un pobre sin espíritu, pero hundido, digamos, en todos los pecados del mundo. Entonces, uno es el pobre. Pablo recomienda quién es ese pobre, que después vamos a aclarar. En un momento, el menesteroso. ¿Quién es ese menesteroso? ¿Quién es ese pobre de espíritu que lo levanta lleno de pecados y errores y costumbres? ¿Quién es? Luego lo levanta, dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces lo levanta para ponerlo juntos con los príncipes de su pueblo.
Pero ¿quiénes son estos príncipes que está mencionando que tienen que levantarlo juntos con los príncipes de su pueblo? ¿Quiénes? Deuteronomio 1, 15, 16 encontramos, Deuteronomio 1, 15, 16. Y tomélos, dice Moisés, y tomé los príncipes de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y púselos por jefes sobre vosotros, jefe de millones, jefe de cientos, jefe de 50 y cabo de 10 y gobernadores de vuestras tribus. O sea, ¿quiénes son los príncipes? Los jefes, autoridades, esos son los príncipes, los jefes, las autoridades. Y mandé también a vuestros jueces diciendo, id entre vosotros y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el que le es extranjero. Ahora, estamos hablando que son altas autoridades. Hablamos hoy, por ejemplo, gobernantes, por ejemplo, estamos hablando que fue pues jefe de 100, jefe de 50, cabo de 10, etcétera. Son autoridades, porque así como Moisés pidió que le ayudaran el peso y buscaron 70 varones de renombre, hombres con mucha experiencia, por ahí dice sabios y expertos. Entonces lo puso sobre él, le dio espíritu y empezaron a gobernar. No cualquiera, sino jefes, cabezas, con experiencia, sabios, expertos. Esas son las cabezas. Y también vienen a ser los jueces para que puedan juzgar. Y hablamos, por ejemplo, las autoridades, también son los sacerdotes, vienen a ser los príncipes, porque tienen alto conocimiento lo que es Torah. Por eso dice en Hechos 23, 4 y 5, y a los que estaban presentes dijeron, en el tiempo de, ¿no? Y al sumo sacerdote, le dijeron así, ¿al sumo sacerdote maldices? Le dijeron a Pablo, y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Escrito está, al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Entonces estamos hablando que las altas autoridades son personas con mucha sabiduría, como expertos en muchas cosas, cabezas o dirigentes, digamos ahora, sacerdotes, son los príncipes. En medio de esos príncipes Dios tiene que levantar, ¿quién? A Israel. Que viene a ser, por eso dicen Salmos, levanta del polvo al pobre y el menesteroso alza del cielo para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Quiénes son los príncipes? Las autoridades. Son varones de renombre, sabios, expertos, etc. Ahora, cuando hablamos de Israel, seguimos aclarando de Israel. ¿Qué viene a ser? Por eso dice en Joel, en medio de Israel estoy yo. En medio de Israel estoy yo. ¿Qué viene a ser entonces Israel? Isaías 49:3 nos habla. Y díjome, mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. ¿Qué viene a ser en este caso? En medio de Israel estoy yo. ¿Quién es Israel? Primero dice que es un príncipe de Dios, quiere decir nombrado de parte de Dios. Y tiene que ser sentado en medio de las grandes autoridades de su pueblo, como cabeza. ¿Pero qué viene a ser ante los ojos de Dios? Viene a ser un siervo, un servidor de Dios. Ese es Israel, un servidor de Dios. Y Dios se gloria en él, se regocija en él. Ahora dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Listo, él lo sostiene, él lo cuida, lo protege. Mi escogido, listo, eso es un siervo escogido de Dios. Así como Dios lo escogió a Moisés, fue un servidor de Dios, un escogido de Dios, de todos los hebreos. Dios lo escogió a él, así como lo escogió a Josué, de todo el pueblo de Israel lo escogió a Josué, como su siervo, como su servidor. Ahora habla de Israel, que es un siervo, un servidor, un escogido de Dios, que Dios lo sostiene, lo protege en todo momento. Donde Dios se siente muy contento, muy complacido con él. Y para que funcione, como dije anteriormente, así como en el caso de Moisés, le puso su espíritu de Moisés en todos los 70 para que puedan gobernar, o como el tiempo nuestro Señor Jesucristo le dio poder para que ustedes puedan sanar enfermos, etcétera, etcétera.
Acá este personaje, para que pueda gobernar, tiene que dar el Espíritu de Dios, tiene que estar en él, si no, no puede hacer nada. Por eso dice la Escritura, he aquí mi siervo, muy bien, yo lo sostendré, punto y coma, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. O sea, para que realice los ministerios, todo es el Espíritu es el que hace todas las señales. Si no tiene el Espíritu de Dios, no pasa nada. No pasa nada. Eso dice en su tema, la creación de Cristo, nuestro Maestro. Dice, si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple. Tan igual dices en el Hijo del Hombre. Entonces el que hace todo es el Espíritu. Por eso pondré sobre él mi Espíritu. Y dará juicio a las gentes. ¿Qué son juicios? Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos, dísteles desde el cielo, dísteles juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. O sea, tiene que dar juicio a las gentes. En otras palabras, tiene que viene a ser en hebreo la Torá, o la ley de Dios, o los mandatos de Dios, porque dice los grandes sabios que el que viene de parte de Dios tiene que hablar Torá, tiene que ser un hombre erudito en Torá, y hará que todo el pueblo se vaya por el camino de la Torá, y hará que todos regresen al exilio, o sea, restaurar todo, y vayan por el camino de Torá, o sea, todo ley, para que ordenen su vida. Por eso dice el juicio recto, o sea que, dice bien claro, y dará juicios a las gentes, listo, los mandatos divinos a las gentes para que ordenen su vida. Ese es el punto que tenemos que entender. Por eso dice, mi escogido. Ahora, dice en Isaías 44:1, ahora pues oye Jacob, siervo mío, 1. Oye Jacob, siervo mío, listo, Jacob 1. Y tú Israel, quien yo escogí. ¿A quién escogió Dios? A Israel. ¿Quién es Israel? Un siervo, un servidor. Y aparte que es un servidor, también se dice en Oseas 12:14, y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Al mismo tiempo es un profeta, un servidor, un profeta. Pero lo más importante, que Dios le ha puesto espíritu sobre él, para que pueda realizar. Por eso, en medio de Israel estoy yo. Cuando hablamos en medio de Israel, ¿cómo significa en medio de Israel? ¿Cómo se entiende en medio de Israel? En medio de Israel. Si hablamos que Israel es un siervo, es un profeta, un servidor de Dios, donde Dios está contento, feliz con él. Y luego le he puesto mi espíritu sobre él, para que dé juicios a las gentes, que sí transmita lo que aprendió, los mandatos divinos. En medio, ¿cómo se entiende esa parte medio? Encontramos en Ezequiel 20:46, dice así, hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía, y derrama tu palabra hacia la parte austral, y profetiza contra el bosque del mediodía. Hijo, pon tu rostro hacia el mediodía. Habla de mediodía. Para entenderlo, ¿qué es un día? Para comprenderlo, si no, vamos a terminar un poquito mal. Encontramos en Zacarías 14:6 y 7, Zacarías 14:6 y 7, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Y acontecerá que en ese día, estamos hablando de ese día, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni de noche, ni noche. Más acontecerá que al tiempo señalado de la tarde habrá luz. Entonces estamos hablando que es un día que no es luz clara, no es día ni noche. No hay luz ni oscuridad. Entonces, ¿qué viene a ser? Si no es luz, ni día ni noche, no es luz clara ni oscuridad, ¿qué cosa entonces? Ese día. Entonces estamos hablando que el hombre no tiene luz, pero no da luz, no es día ni es noche el hombre. No es. Entonces estamos hablando de un día, es un hombre, representa a un hombre. Por eso dice en Ezequiel 39:8, aquí vino y fue, dice el Señor Jehová. Este es el día que he hablado, o sea, este es el día que habló Dios siempre de él. Salmo 118:24, este es el día que hizo Jehová, es un día que hecho por Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. En otras palabras, si hablamos que no es de día, no es de noche, no es oscuro, no es claridad, es un hombre. En medio de un hombre, quiere decir, en el corazón de este hombre, Dios empieza a morar. Por eso entendemos ahora que Israel es un personaje donde Dios está muy contento con él,
muy feliz, lo protege de día y de noche. Y para que realice todo su ministerio, tenía que darle su espíritu, y el espíritu el que empieza a obrar. Hoy tenemos los mandamientos, luego dice, primero Él, y después dice, derramaré mi espíritu, primero Él, después los demás. Cuando conocemos esta doctrina que Dios le entregó a Ezequiel en estos días, y ponemos en práctica, Dios nos da su espíritu, recién viene ahora, primero la cabeza y después nosotros. Eso es lo que tenemos que comprender, y mediante esta regla vamos a comprender de qué manera se sirve a Dios. Pero para entender, mediante el Espíritu se conoce de qué manera se sirve a Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a entender nada y vamos a tomar como una locura. Bien amigos, nos encuentran ustedes en la cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.